APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Kuyas kamasikuna alishamus kakapaychi, kaymi kapan un mismo sol. Sumas ya paso. Ucha, yari. Ya no avanzo, hija. Asa luego ya me faltan. Hawa mamá está guateando. Más arriba. Daisy, uchay. Kayman kañamari fukushka kunaja shamuy uchay payashu. Shinapush mas planta taka riksichisha riksingapa munaninin shukuna rikurita payangam. A ver cuáles son. Kaykunami kan riksingi aliguta. Kaykunami kan. Ama pandahungichu. Kay pipas mashinallata muyukunaka tiyan. Pina pandanachu kan kayuka sutillami kan. Chaytami payana kanki. ¿Cómo le diferencio? Kayka hatunda viña, kayka kashata chari, kayka hanji fangaguta chari. Kushkaguta ya payangi, ama yuyuta hapingichu. ¿Cuál es el yuyu? Kaykunami yuyu kunara, yanaguta ya payangi, maskashpa yanaguta ya. Ama ya pingichu, apiashkagu navalinchu. En 1613, en este lugar, se establece el obraje de Peguche, el segundo en importancia de la región. Su historia, sin duda, estará estrechamente ligada a esta casa. Del sitio en sí, obraje para el pueblo indígena era un sitio textil, donde la gente que tenía la habilidad estaba prácticamente esclavizado y no tenía la posibilidad de libertad. Trabajaban gente escogida, no podían salir de acá del obraje. Por niveles de producción, hoy entendiéndole así, para poder mandar las telas, los paños que se producía aquí, o sea, la gente trabajaba encadenada para que no escapara. Y el relato que me hacía mi abuelito, estaba el obraje hasta la época de Eloy Alfaro. Hasta esa época funcionaba poco, pero el auge en sí es en la época colonial. En 1622, Pedro Ponce Castillejo, perteneciente a la alta sociedad criolla, funda el obraje de San Josep de Buenavista de Peguche. Aquí trabajaron indígenas de Peguche, Cotacachi y Montserrat, en condiciones precarias y víctimas de explotación. La gente de esta zona tenía habilidades milenarias de tejer en el instrumento tradicional nuestro, que es el telar de cintura. Veían esa habilidad y atraían acá a base de fuerza, que ya crearon en esa época el obraje, es decir, los criollos españoles. Esa habilidad fue aprovechada con la conquista para elaborar prendas en esa época para el reinado de España. Había especialidades. El hombre que tenía habilidades para tejer estaba en eso. La gente que tenía habilidades para hilar también estaba en esa rama. Y sobre todo las mujeres y también los hombres estaban en el batanay, es el lavado de la lana. Todo el mundo tenía su sitio especial, los tejedores, los hiladores, los cargadores, pero trabajaban encadenados, no podían salir. Se producía telas de lienzo y también se producía paños. Esa habilidad, o sea, se mantiene hasta ahora en esa gente. Lógicamente va desapareciendo ese tipo de producción, se va diversificando, pero esa es la experiencia textil de esta zona, principalmente la de Peguche. La gente no tenía un pago, una remuneración por el trabajo, no.
En esa época lo que era forzado era para ganar el cielo. La iglesia imponía, hacía tener miedo y la gente trabajaba para eso. Había los virreinatos, toda esa gente tenía una cadena de mando. Teníamos que trabajar para esas dignidades, es decir, para el cielo y para los reyes en esa época. Una vez que la gente de alguna manera quería escapar, si era capturado, tenía una plaza especial de castigo donde se reunía a toda la gente que trabajaba aquí y hacían ver la forma de castigo que se recibía. Según los datos en la historia, dicen que trabajaban 1.200 personas en el obraje de Peguchi. Hay otros datos que nos dan que dicen que trabajaban permanentemente 800 personas. Y eso abastecía tanto al virreino de Lima, al virreinato de Quito, y también mandaban a España. Y es uno de los obrajes más prestigiosos a nivel de calidad, a nivel de producción. Entonces era muy apetecido el paño producido aquí. Desde la década de los 1800 ya se reparten terrenos. Los criollos de Quito, de Riobamba, empiezan a repartirse con la veña de la iglesia, empiezan a adueñarse territorios para poder tener una propiedad como hacendado. Decías, hasta esa loma yo me cojo. Y esa era la delimitación que hacía. El hacendado que se apropió de esta zona, la hacienda Peguchi y la hacienda Quinchuquí, tenía 650 hectáreas aproximadamente. Tenía el último hacendado que estaba a cargo de estas tierras. En 1777 se produce un levantamiento, liderado especialmente por cacicas de Cotacachi. La explotación en estas instituciones y las nuevas leyes borbónicas, principalmente el alza de tributos, son el detonante. Algunos obrajes fueron quemados, entre ellos el de Peguchi. En 1868 se produce el terremoto que destruyó Imbabura. Esto, sumado a la disminución de la demanda, provocó que José Gijón, su propietario, traslade la fábrica al Valle de los Chillos, en los alrededores de Quito, quedando en Peguche solamente la producción de bayetas. En alguna parte la misma iglesia da apertura, por ejemplo, la creación de la escuela en la comunidad, permite un poco conocer el alfabeto, pero profundizar el evangelio. Eso un poco abre una posibilidad. En la década de 1890 aproximadamente, la necesidad del gobierno de ese entonces necesita gente, ya no en el obraje, sino gente para que construya el ferrocarril. Entonces ahí empieza la gente a salir fuera, empiezan a contactarse con otras gentes, con gente morena, con gente de la costa, y empiezan un poquito a abrirse. Y en la década de los años 50, 60, ya la nueva juventud empieza ya con un poco de lectura desde entonces a ver los fenómenos de cambios sociales en diferentes partes. La idea del comunismo, del socialismo, empieza a penetrar en esa época en los jóvenes y ahí empieza a buscar una libertad, especialmente primero libertad que nuestro territorio o nuestras tierras regresen a nuestras manos. Es por eso que el conflicto se crea con el último hacendado Carlos Barba. Gran parte de los terrenos de esta hacienda pasa a manos de la Asociación Quinchuquí. Ese es prácticamente el fin del obraje de Peguchi. En 1978
cuando era hacienda, nosotros formamos la cooperativa para entrar a esta hacienda. Y esto no quisieron vender ni que esté pagando en el oro también. Entonces nosotros entramos como 120 socios para poder comprar. Entonces cuando era ya el juicio que hemos ganado, entonces él ya facilito compró el Banco de la Vivienda. Entonces a nosotros vuelta nos lotezó. Después de que compró el banco, entonces pasó después de 20 años que ya pasa a la comunidad. Entonces formamos una comunidad, como 25 miembros. Esta casa, bueno, nosotros hemos cambiado. Antes ha sido Hacienda Peguchi, no era obraje en ese tiempo que nosotros llegamos. Cuando llegamos, el obraje era abajo. Entonces, nosotros, de acuerdo a eso, nosotros hemos estado manteniendo, pero cambiamos cuando hicimos comunidad, ya cambiamos Facchahuasi, la vivienda que deja formando el Banco de la Vivienda, Facchahuasi. Entonces nosotros decimos Facchayacta. Estas paredes todavía encierran las voces de un pasado de explotación y humillación de nuestro pueblo. Voces que necesitan ser escuchadas hoy por todos nosotros, por propios y extraños, sin dolor ni resentimientos, simplemente para conocernos y entendernos mejor. Ve, mami, aquí han habido unos grandotes. Vaya huilla. ¿Y esto se puede encontrar siempre? No. Kaika octubre manda diciembre kaman llama fukun chay manda ka tukurin. Shina shuk señoragoka. Arándano nishka tapushpa sham ñukanchika mustiños nishpa riqsinchi paykunaka. Arándanos nishpa riqsin. Diabetespa munani nishpa maskashka purikun. Anti ima shuti chariniko kay antioxidante shina chayka cáncer tapas trankanni alimini pallashpaka charina kanchi shina yanungapa yapallagu charishpa apana kanchi. Siendo así, entonces voy a coger bastantes para comer todos los días. Alikau mamari rupayampish navalishka shayunka. Ñami baldi juntata charini haku. Sabor a Selva es el nombre de una agrupación de mujeres de la nacionalidad quichua ubicada en la parroquia Gonzalo Pizarro de la provincia de Sucumbíos. Esta organización nace en la comunidad Panduyacu con la finalidad de iniciar emprendimientos impulsados por mujeres. Y nosotros como nacionalidades quichuas que somos, formamos esta parte para que nuestro sueño que sea realidad, que como mujeres tenernos nuestro dinero para poder hacernos algo en nuestros hogares y por eso lo que no solo los varones, porque las mujeres también sí somos capaces en algo para podernos sobresalir. 15 mujeres conforman la asociación Sabor a Selva, mujeres jóvenes y adultas que provienen de las comunidades Panduyacu, Chihuacucha y 25 de noviembre. Ellas son emprendedoras que realizan una variedad de servicios. Por ejemplo, esta asociación nosotros hemos organizado pensando que
para podernos vender cualquier cosa, o sea, en comida típica o en artesanías, así de esa manera y sobresalirnos. Pero nosotros no hemos tenido a dónde vendernos, entonces tantas señoras así hacíamos muchas artesanías, pero no teníamos salida a dónde vender. Eso, y por eso las mujeres como que desmayaban así, no había apoyos de las autoridades, por ejemplo, tanto juntas parroquiales, municipales, consejos provinciales, nunca no han tomado en cuenta. Si ellos hubieran dado como autoridades parte y nosotros como nacionalidades que somos hubiéramos salido más, sino que recién últimamente ha habido esos apoyos, entonces que mejor le digo, si ellos siguen dando la mano, para nosotros sería mucho mejor para adelanto con esta artesanía. Así la asociación se va abriendo camino y ganando conocimiento y liderazgo entre su gente. Enseñamos a los guaguas, a las nietas, a las hijas y a los varones también. A toditos enseñamos para que no olviden. Sí, todo es así. Es trabajo de nosotros nomás esto. Nosotros como nuestros padres, ancestros han enseñado a hacer muchas cosas, muchas artesanías, por ejemplo, en hacer en xícaras, hamacas con estas piolas artesanas, como manuales de chambira, y hacer muchas cosas, canastos, así cualquier cosa. Entonces eso nosotros cuando nuestros padres fueron ya quedamos solos y nosotros estamos enseñando a nuestros hijos, porque si no dejamos ahí nomás y nuestros hijos se olvidan todo. Entonces así sucesivamente ellos, por ejemplo, cuando nosotros morimos, ellos quedarán ellos ya con sus hijos al futuro para que nuestra cultura no se pierda. Entonces eso es nuestro deseo. Daisy, mangaguta yalchimuy. ¿Qué vas a cocinar? Mustiños apiguta mianurinchi. ¿En serio? ¿Necesitas algo más? Kaina kuta chishka hakuguta apamuri chay pukatasta gupi. ¿Dónde está? Chayla do cuastopi. Aquí. Ari. Ya ve. ¿Es este? Ari, kaimari. No le vas a poner ya. No, yo kutimu akamashiashu. Kunang mustiños tamaishana apia chingapa. En la licuadora. No, makiu apia chishka mishki guta ya no. Licuadora pica na sabusta charinga. ¿Y vamos a usar todo? Na, chaupi guta ya no, su chaupita ka alchina kan rihipi alchingi. Chayta uchi alchiringi ñuka kayta maishagrini apia chingapa. Bueno. Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Suku hari basa mari kanga was bianu nam yang ri jaga amok doin Taki kunaka kimichinmi ñukanchipa kushikuy kawsaymi tukuy ayllukunawan kashpa runa kayta shinlliyachipasmi. Continuamos presentando Bajo un mismo sol. Con todo cáscaras.
Apa mugri se shushu dura gutiahun chaypi. ¿La chiquita o la grande? Uchila gutash. Chirinchiku manda hapish patali ñuka kaypi kapisha. Tukuylla talishpa yaku hawachishpa apamur kayta hawangapa. Kasapacha hupata makinapika apiyachishpaka mikunchi. Asha chiri yakuguwan chay matiguta apami. Kunu yakuta chapuna kan. Chawpi tastaguta churay hakuguta. Me avisas. Ya chay kamancha. Shushunaguta kaypi charihunimi apamushpa talisha. Kunanka chapugrinimi mostiños yakuguta. Soy la María Congo Cartelén, soy de aquí de la parroquia de la Concepción, tengo 70 años de edad. Yo empecé a ser pastera un día que le tocó el pasto a una hija mía porque mi abuelita les hacía dar a luz. Entonces le dije yo, ya vas a parir, le digo yo, pero no hay quien. Entonces vi de cómo mi abuelita le hacía, le digo, ya viene el guagua, le digo yo, puja. Ya ahí nació el niño, le corté el cordón umbilical y le pasé a la mamá. Y desde ahí empecé yo. Esta es la chilca, vea. Esta es la chilca que mucho utilizo yo, de que la mujer va a dar a luz, de que ya está con dolor, de que es pasto, le apresura, se le da con dulce y una puntica de trago. De que ya es pasto, ya, le apresura a dar luz. De que no es pasto, les quita el dolor, y de que ya es pasto, ahí sí ya viene con fuerza. Vinieron de Tulcán unos doctores, ya nos dieron charlas para que sigamos más en práctica y nos dieron los maletines. Desde ahí empecé yo a hacer parir a tantas mujeres de aquí, de todas las partes. No es nada fácil la tarea de ayudar a dar a luz. Toma de 4 a 5 horas o en ocasiones todo el día. Las manos de doña Zoila son sus ojos. Por su experiencia, ella tan solo toca el vientre de la mujer y ya sabe en qué posición se encuentra el niño que está por nacer. Si el niño está metido aquí en la pierna, se le saca así, de esta forma, así. Si está clavado, se le sacude las piernas para ver si sale. La alianza entre mujer y partera está sostenida en la confianza y en la cooperación. De repente algunas tienen más confianza con la partera que con el médico. Que al menos cuando la persona ya va a dar a luz, yo les digo, les sabía decir, ¿tienen confianza ustedes en mí? Sí, me dice señora Zoila, si tienen confianza en mí, vamos bien. Y si no tienen confianza en mí, yo me voy. De ahí me decían, tenemos confianza en usted, por eso a usted le buscamos. Pero unos partos sí, me tocaban de lamentar, porque es triste, es bonito traer un niño al mundo, pero asimismo la partera sufre. Porque unas mujeres somos cobardes. Al rato que el niño viene, no le ayudan, no le colaboran. Y ahí es el friego para la partera. La partera en esos casos, yo me sabía poner bien seria. Bravísima. Y ahí les decía, verán, voy a estar 2 horitas más.
Si no me colabora, yo ahí le dejo, señora, les había decidido. No, me decía, ahora sí ya le voy a ayudar. Pero si ya venía guagua y vuelta le regresaba. Ahí le digo, bueno, carajo, les digo, ¿va a pujar o no va a pujar? Yo brava. De ahí, sí, de fuerza, y si le digo, no ve cobarde, de puro, y la cabeza sale larguísima. Le digo, de pura cobarde, usted iba a perder a su niño, iba a perder usted tan la vida, y ahí le estén a la pastera. Ahí sí ya contenta, ya viendo a su niño en sus brazos, más contenta, agradeciéndome. Tradicionalmente la mujer, luego del parto, hace una dieta que consiste en guardar reposo y comer alimentos especiales durante 45 días. Mira, todos esos días uno se guardaba porque nos daba sobrepasto. Medio le daba el viento, le dolía la cabeza, le hinchaba los senos, un malestar del cuerpo. Y eso era la dieta que uno se cuidaba de todo. El agua que uno se les daba era la hoja de naranja, la borraja, el ataco. De todo se compraba las hojas, las aguas de purga, se dice, las hierbas de purga. Y ahí le viene de todo, tronco de zanahoria, todo viene ahí. Y esa agua te tomaban hasta que ajustaban la dieta. Yo les atendía a las pacientes hasta que caía el ombligo del niño. A los 3 días o 4, mi mano era bien rápida para que les caiga el ombligo. Ahí iba la última vez yo a verles, y para encaderarle a la mamá iba a los 8 días. Ya ahí sí ya no más. La encaderada consiste para que le endure la cintura y pueda trabajar. Bastantes trabajamos. Si la cintura floja, no se puede trabajar. La hoja tan futura. Espanto, vea. Y ese espanto me aprendí yo mismo de por sí en mis hijos. Porque yo ya se me moría un hito de mis guaguas. Ay, digo, no estar espantado. Yo le cogí los cuellitos de aquí. Que le digo, uy, está espantado. Le digo, usted le llamaba a mi marido. Ya le digo, vayan a traerme hoja de cigarro, de cigarrillo. Y empecé yo a fregarles yo mismo. Y ahí empecé a curar así a los niñitos, a la gente también. Doña Zoila Congo guarda en su memoria de 70 años vastos conocimientos sobre medicina ancestral. Ella es un verdadero tesoro que tiene el territorio ancestral afroecuatoriano de Imbabura y Carchi. Recojo todo así. Ya yo boto. Así es la cura del espanto. Sí, así es esta vida, es bonito, pero es mal pagador de ser partera. Unas personas sí muy amables me saludan a donde quiera, pero otras personas de aquí mismo no me saludan. Me ven, se pasan, y yo como soy Zoila, le digo, en estas manos naciste. Semejante sacrificio naciste. Es bonito, pero es mal pagador. Me gusta el oficio. Yo me sentía bien feliz, vea. Contenta, yo solita me sentaba y me reía de que me tocaba pastos difíciles, era lo mejor para mí, vea. Yo me sentía, digo, pero Dios mío, estas manos han venido para traer un niño al mundo, digo yo, pero este parto fue bien difícil, decía yo. Me tocó bien sufrimiento, pero feliz. Mishkiachina kaspigukuna, bulagukuna, chaypitianga, 15 yalchima. Nada más. Mishkitapas. ¿Cuántos? Shu intiruta yalchimunki. Ñachuranallamikan. Timbushpa parijarigrinllami. Kuyuchijunallamikan. Ama rupachu. Ukuman manga rupan. Y con un solo dulce basta. Mishkika intiruramikan. Nara yakuyanchu. Chay tukuripika malina. Alikawpika ñana churashu.
Ñami yanushka mustiños apigu plato gukunata apamuy. Ya voy. ¿Traerás el pan? Ñapamuni wawa tantawa mikugrinchi. ¿Y se puede preparar algo más aparte de la colada con los mortiños? Ari, ashtaka cosas kunatami rurayta usharin. Ruranallami kan mermeladatapish ruranallami kan heladostapish ruranallami kan pasteltapish. Yachashpakari ashtawa cosas kunatapish rurayta usharin. Kashna sumak shata yanushpami ñukanchik mishkilla mikushpa yalinchik kunanga. Kayuta mikushkaka samashpandimi puñushun. Ali vitaminakunatami mikunajunchi. Na quimicuantaka mikunajunchi chuwawan. Ñapas pacha tukurirka. Yakuti integramupashun astawan rikuchikunawan. Shuk punchakama. Uyayaya warmisa